Yo regreso allá hacia las oficinas de los señores. En eso, en una camioneta, un auto me embiste. Y yo despierto ya en el hospital. Soy inocente. Los señores no me quieren pagar esa indemnización. Eso es una mentira, doctora. Para empezar, nosotros no se nos tenía informados que el señor era codependiente de este narcótico. La señora dice que yo soy un adicto. No soy adicto. Es un cuarto de cigarrillo lo que a mí me permiten hacer. Nosotros, ¿quién nos va a garantizar que él no fuma más de la cantidad que le medican? Tengo un niño de 10 meses. No puedo darle de comer. Yo no pienso entregarle ningún centavo. Él me mintió desde un principio. Yo fui el afectado. La camioneta me embistió a mí, no yo a ella. Estamos casados, va a ser 2 años ahora el 22 de agosto. Pero estando nosotros en New York, nos encontramos con un amigo de él. Un amigo de verdad. Sí, un amigo de verdad que fue pareja de él. No hicimos más que llegar a la casa y ya estaba sonando su teléfono. Me acabo de pelear con mi amigo, necesito ir a dormir a tu casa. La amistad es importante. ¿Tú lo Sí, sabes la muy amistad bien? es muy importante, más importante que yo. Yo tuve necesidad de irme a Cuba porque mi mamá se me murió. Cuando llego, me encuentro a Leonardo en mi casa. No fue de la misma manera. No me importa, no me importa. Hablamos todos los días, hablamos todos los días por teléfono cuando estaba en Cuba y no me lo dijiste. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. De acuerdo al novelista francés André Marois, la ley registra las costumbres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La ley registra las costumbres, por lo menos debiera de registrarlas, ¿verdad? A veces se demora muchísimo, pero debiera de ser. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, no soy un drogadicto, soy una persona enferma. Por su irresponsabilidad, nuestra empresa se está yendo a la quiebra. Buenas tardes, Buenas bienvenidos. tardes. Buenas tardes. Víctor, explícame quiénes son Paulina y Christopher, por qué los demandas y qué pides para resolver este caso. Claro, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Christopher y Paulina son dueños de la empresa en la cual estuve trabajando hasta hace 3 meses. Yo los estoy demandando por despido injustificado. Yo estoy pidiendo una remuneración de $20,000 y la restitución de mi empleo. No puedo estar sin empleo, doctora. O sea, ¿quieres $20,000? Así, eso lo he tenido que pagar por las cuentas del hospital, por las cuentas de doctores y la rehabilitación que yo he tenido. Ok. Necesito y ese además dinero. quiere que te devuelvan tu puesto de trabajo. Por supuesto, doctora. Yo fui completamente inocente. Ok. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Claro, doctora. Esto data de 3 meses. Yo estaba laborando para ellos en horas extras. Yo regreso allá hacia las oficinas de los señores. En eso, en una camioneta, un auto me embiste. En la camioneta, en la única van que existe ellos. Yo soy chofer de la empresa. Me embiste. Obviamente pierdo el conocimiento y yo despierto ya en el hospital. Y despierto con la sorpresa de que toman un test de sangre y salgo con marihuana. Yo, doctora, tengo Sales asma. positivo a la marihuana. Así es, doctora. Yo tengo asma crónica. Desde niño yo lo padezco. Entonces, obviamente, yo tengo recetado, tengo evidencia de eso. Por un médico, yo puedo ingerir cierta cantidad de marihuana. Ok. ¿En qué estado viven ustedes? Los Ángeles, California. Ok. Donde existe el uso de la marihuana médica. Así es, doctora. Ok. Está la evidencia. Entonces tengo aquí, me presenta el demandante un certificado de un médico en el estado de California, donde dice que él está en el tratamiento de asma y que se beneficiaría. Y él tiene su licencia para poder consumir marihuana médica. Así es, doctora. Ok. Entonces, en el hospital te sacan sangre porque tuviste un accidente. ¿Tú fuiste el culpable? No, no fuiste tú el culpable. No, para nada. A mí me han ti te investido. chocaron. Yo estaba en luz verde. Ok, perfecto. Entonces, pero te sacan sangre. Claro. Y ahí descubren que tienes marihuana en la sangre. Yo tengo una dosis diaria en la mañana.
Todos son dos porcentajes. Es un cuarto de cigarrillo que tengo yo que tomar en la mañana, que fumar en la mañana, para poder estar bien y no tenga ningún tipo de espasmo o ningún tipo de ataque. Esto es lo que encontraron en la sangre. Es como si alguien tiene gripe, le van a encontrar algún tipo de antibiótico. Es completamente normal. Yo soy inocente. Los señores no me quieren pagar esa indemnización. Yo no tengo otro trabajo, espérate, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te encontraron la marihuana en la sangre? Claro, incluso estuve ahí detenido dos días. Hasta que, bueno, verificaron documentos y, bueno, no hubo mayor problema, por supuesto. Pero a raíz de eso, me cortan seguro. La señora se encarga de cortar todo seguro médico. Y bueno, yo con la lastimada la espalda, tuve desguince. Entonces tengo yo que pagar, aparte de todo, terapias. Porque ellos te despiden a raíz de eso. Claro, ellos piensan que yo soy culpable. Yo no soy culpable, doctora. Ellos te despiden a raíz de que descubren que te detuvieron porque encontraron marihuana en tu sangre. Claro. Sí, no, eso es... Pero, y después que descubren que te habían quitado los cargos, ¿no te vuelven a reintegrar? No me vuelven a reinstalar. La señora dice que yo soy un adicto. No soy adicto. Yo estoy medicado. Ahí está la prueba. Pero la señora no lo entiende. Christopher es amigo mío desde hace muchos años, doctora. Más de 8 años. No entiendo por qué él me hace esto. Esto es inaudito. O sea, estoy totalmente atónito. Yo estoy malo, doctora. Yo necesito trabajo. Tengo una familia. Tengo un niño de 10 meses. No puedo darle de comer. Tengo que pagar cuenta de él, cuenta de mi esposa. Mi esposa no trabaja, yo soy el único sustento de mi casa. ¿Qué hago, doctora? Yo estoy desesperado y furioso porque me encuentro impotente. No puedo hacer más. Entonces por eso buscan la suma de $20.000 por compensación de haber sido injustificadamente despedido y además que te reintegren en el trabajo. Por supuesto, doctora. Eso es lo que yo quiero. Bueno, ¿cómo responden ustedes? Buenas tardes, doctora. Pues la verdad, doctora, yo no pienso entregarle ningún centavo a Víctor. ¿Por qué? Él me mintió desde un principio. Yo que soy su amigo, yo no sabía que él fumaba marihuana. Él no lo informó. Él no nos informó en ningún momento. Pero ¿por qué les tiene que informar? Esto es algo privado de un paciente. O sea, él tiene una condición médica, fue a ver un médico en el estado de California, donde esto es permitido todo el tiempo. Me siento humillado, ahora me entienden. Lo evaluaron. Sí, así es. Determinaron que se beneficiaría del uso de la marihuana médica. ¿Por qué razón una persona que está bajo esas condiciones tiene que andarle informando a los demás de su tratamiento médico? Mire, doctora, nosotros a raíz del accidente que el señor tuvo, lo que pasó fue de que pues nos interpusieron una demanda por más de $25.000. ¿Quién? La aseguradora. No, la aseguradora. No. Nos interpusieron una demanda por los daños y perjuicios ocasionados por lo que pasó. Entonces, la aseguradora se encargó de pagar esa demanda. ¿Por qué pagó si él no fue culpable? No lo soy. La aseguradora lo que hizo fue casi lavarse las manos. Si no, ustedes pagan los daños los que él ocasionó. Pero yo no ocasioné daños, doctora. Yo quiero que la señora se entienda. Yo no hice ningún daño. Yo fui el afectado, doctora. Es lo que no entienden ellos. Yo fui el afectado. La camioneta me invistió a mí, no yo a ella. Yo estaba en luz verde, él en luz roja. ¿Cómo te voy a pagar a ti ese dinero si yo estoy hasta el tope ahora en deudas? Yo no entiendo la aseguradora qué fue lo que hizo. No, estoy aquí como... No entiendo. Yo tampoco entiendo, doctora. Porque si el señor no fue culpable del accidente, la aseguradora de ustedes en ningún momento tiene que intervenir para nada. Era la aseguradora del carro que lo embistió a él. Que lo chocó a él, que se tiene que encargar de cualquier daño causado al camión de ustedes. Aquí la demanda, doctora. La demanda la interpuso la aseguradora del otro vehículo, ya que esta, en el momento de que se hizo la investigación, en el test que le realizaron al señor, se encontró positivo en marihuana. Entonces, la aseguradora de nosotros, al enterarse de esto, pues claro que nos cortó el servicio, independientemente del señor quedó sin seguro. Es decir, al momento de nosotros contratar la aseguradora para el señor y para el vehículo, se le realizó un test de sangre en el cual el señor salió limpio. En ese test nosotros pues confiamos plenamente. Ah, ya entendí lo que pasó. Así es. Entonces, o sea, esta compañía de seguro de ustedes les obligó a hacerle exámenes de droga a los empleados. Así es. Claro, a mí me lo hicieron hace 5 años, doctora. Él sale limpio al principio, la aseguradora dice, ok, damos el servicio. Así es. Pero después al descubrir que él tenía marihuana médica, entonces ellos se retractan y dicen, no, pero los empleados, ya entendí. ¿Por qué le voy a prestar ese servicio? Claro. Entonces, en este caso, pues la aseguradora, nosotros tuvimos que pagar la mitad, o sea, la aseguradora tuvimos que pagarle $25.000, es decir, más de los ingresos que tenemos
mensuales libres de gastos y de la empresa. Bueno, devolverle a la nosotros, aseguradora. así es. Bueno, Sí, mire, devolverle. nosotros tenemos una empresa, es una empresa pequeña, realmente acabamos de iniciar hace 5 años. Usted sabe que una empresa necesita más de 10 años para empezar a producir y a dar frutos, por así decirlo. Entonces, nosotros, aquí el señor... pues guardaba una relación de amistad de muchos años Claro. con mi esposo. Doctora, yo dejé a mi familia, yo Espérate tu ahora. Bueno, entonces nosotros, pues por conocerlo y por la confianza que le tenemos, contratamos personas de confianza en la empresa. ¿Cuántos empleados tienen? Nuestra empresa, pues le digo, tenemos 5 empleados y tenemos bueno, él era nuestro chofer. Dado las circunstancias que se presentaron con esto, pues tuvimos que inmediatamente contratar a otra persona para que fuera el chofer. Una persona que salió limpia en los análisis y una persona que no se mete droga, por así decirlo, porque... Pero es lo bueno, mismo. en este caso es medicina. Así es, medicina, doctora, es medicado, independientemente... doctora. las No, mismas o sea, sustancias, Ustedes las mismas entienden sustancias. eso, ¿no? Sí. No lo Así es, entienden, doctora. no lo Mire, entienden porque no doctora, quieren yo- pagar Pero una también indemnización, sabemos, doctora. doctora, Permítame. que cualquier medicamento te afecta físicamente. Doctora, más si a mí me estás recetan manejando en un puesto corticoides, así yo me como él muero. tiene, Yo sí, tengo- pues, yo tengo la ¿Qué enfermedad de los cantidad? 3 Porque hay años. personas que Sí. toman medicamento y conducen el auto. Yo desde los 3 Doctora, años ok, tengo la ok, un enfermedad, momento. doctora. ¿Quién trae testigos en este caso? Nosotros tenemos un testigo. Perfecto, hacemos un corto receso, continuamos discutiendo este interesante tema, porque señores, este tema de la marihuana se está propagando a través de los Estados Unidos. Más y más estados se unen a la marihuana médica y ya tenemos 2 que están considerando, que han aceptado la marihuana recreacional también. ¿Será más peligrosa que el alcohol o menos? Después del receso. Nada más fumó un cuarto del cigarro y yo me retiré. Eso es una mentira, doctora. Para empezar, nosotros no se nos tenía informados que el señor era codependiente de este narcótico. Es un cuarto de cigarrillo lo que a mí me permiten hacer. Yo Doctora, ¿me comprendo. permite? Y eso es lo que habías consumido ese Claro día. que sí, en la mañana. Nosotros, ¿quién nos va a garantizar que él no fuma más de la cantidad que le medican? Aquí la pregunta es, ¿cuánta marihuana se puede ingerir y qué estándar existe en el estado de California para conducir bajo los efectos de marihuana? Caso cerrado.